A continuación, damos paso al primer diálogo, grandes tendencias macroeconómicas que marcarán el turismo en 2024. Señoras y señores, demos una cálida bienvenida al escenario a José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank, que dialogará con Juan Ortiz, presidente de American Express España. ¿Dónde quieres sentarte? ¿Aquí o donde tú prefieras? Nos ponemos uno en cada lado. Vale, estupendo. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Vamos a dar comienzo a esta sesión donde vamos a hablar de las tendencias macroeconómicas y el impacto en el turismo en el año 24, para lo cual tenemos un invitado muy excepcional. Convendrán conmigo que José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank, es una persona referente en el panorama económico, financiero y empresarial de la economía española de los últimos años, yo diría décadas. Y es un privilegio poder hoy escucharle su previsión sobre estos temas, y para mí personalmente también es un privilegio poder compartir escenario con CaixaBank, que es un partner, un socio estratégico de American Express desde hace muchos años, con el cual compartimos una visión del negocio similar en lo que tiene que ver con orientación al cliente, servicio, tratar de hacer las cosas bien, generar un impacto positivo en todas las industrias, pero definitivamente en relación al turismo, de lo que vamos a hablar. Ahora lo que voy a hacer es una presentación breve de nuestro invitado, pero sí que quiero agradecer también, por supuesto, a Esteltur y el equipo de Esteltur el esfuerzo que ha hecho por montar este foro, que creo que está siendo un éxito, una vez más. Y bueno, como digo, muchas gracias por su atención. Yo creo que el presidente no necesita mucha presentación, pero bueno, voy a hacer un breve resumen de su trayectoria de Bilbao, casado con 2 hijos, estudió en Deusto, licenciado en Económicas Empresariales, también licenciado en Finanzas por la Universidad de Leeds, en Reino Unido. Tiene un antecedente también de docencia, porque pasó por la universidad como profesor, antes de entrar, o en paralelo cuando entraba en el mundo financiero, de la mano del Banco de Bilbao, donde desempeñó diversos puestos hasta que en el año 2001 fue consejero delegado del BBVA. Posteriormente, en 2012, es elegido presidente de Bankia y de su matriz, para en 2021 ser nombrado presidente ejecutivo de CaixaBank a raíz de la fusión de Bankia y la Caixa. Ha tenido experiencia como consejero y vicepresidente de compañías como Telefónica, como Repsol, presidente de la Fundación España USA, consejero del grupo BBVA en distintos lugares como México, también consejero de Citibank en China, y actualmente presidente de CaixaBank, vicepresidente de CECA, vicepresidente de la Fundación FAT y presidente de la Deusto Business School y de CaixaBank Dualiza. O sea, que una trayectoria espectacular. Vamos a hablar, como decía, de las tendencias macro y cómo influyen en el turismo, pero antes, si me permitís, decía antes que CaixaBank tiene una vinculación especial con el turismo. Quería, José Ignacio, si te parece, y bienvenido. Gracias. Quería que nos contaras, si te parece, cómo afrontáis esta industria y cuál es vuestra relación con ella. Muy bien. En primer lugar, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia, muchísimas gracias a Esteltur por esta oportunidad que me da, y desde luego muchísimas gracias a ti, Juan, por tu cariñosa y amable presentación. Efectivamente, para nosotros y para mí en particular, estar hoy aquí es una ocasión muy importante, porque en definitiva es tangibilizar la estrecha relación que tiene CaixaBank con el mundo de la hostelería y el mundo del turismo. Esto no es de ahora. Realmente, cuando uno mira la historia, hace ya 17 años, en CaixaBank se creó una unidad específica para apoyo del turismo y
y de la hostelería. Y durante estos 17 años hemos visto de todo, hemos visto cosas buenas, ciclos buenos, ciclos menos buenos, pero yo creo que ha habido momentos en los cuales el apoyo de CaixaBank al sector ha sido muy evidente. Probablemente el más evidente fue durante el COVID. Durante esta época, en CaixaBank, por ejemplo, favorecimos con más de 3.000 millones de euros de moratorias al sector. Nuestra involucración, por dar solo dos cifras, nosotros tenemos una cartera de créditos centrada en el sector de 8.500 millones de euros. Y cuando uno analiza el crédito anual que ha ido dando CaixaBank en los últimos años, hoy estamos dando unos créditos, el año 2023, dimos un flujo de crédito superior a 2.800 millones de euros. Para ver un poco el nivel de involucración creciente que estamos teniendo, esos 2.850 millones de euros son más o menos el doble del flujo de crédito que nosotros proveíamos al sector en el año 2017. Y por lo tanto, para nosotros estar hoy aquí, estar en Exceltur, que es el 5º año, por cierto, que estamos, pues es una manera de tangibilizar nuestra cercanía y nuestra admiración con el sector. Nuestra admiración con el sector y con los directivos y empresarios del sector. Y eso también lo queremos tangibilizar con los premios que damos todos los años y de los cuales estamos tan orgullosos, no por dar los premios, sino orgullosos por reconocer el enorme esfuerzo de las personas reconocidas, ¿no? Muy bien. Bueno, está claro que si hablamos del motor de la economía, vamos a hablar ahora seguramente, el motor necesita gasolina, que es la financiación, o sea que la vinculación es total. Bueno, vamos a hablar entonces de estas tendencias macro. Yo, si me permites, un par de comentarios en relación al año 24, que cuando menos tiene pinta de que va a ser un año interesante. Hay muchas cosas pasando, hay ciclos electorales en todas partes del mundo, hemos visto recientemente elecciones en Taiwán, habrá elecciones a final de año en Estados Unidos, en paralelo seguimos viendo que hay conflictos bélicos, la tecnología sigue avanzando y sigue generando mejoras de productividad en relación a la inteligencia artificial, el mapa de la energía sigue variando también con los polos de donde se encuentran estas fuentes también que cambian. En definitiva, están pasando y van a pasar muchas cosas. Bueno, por pasar va a haber unos Juegos Olímpicos, vamos a tener la Eurocopa, es decir, un año que puede ser muy interesante y, desde luego, singular. En la parte económica es cierto que ha habido un comportamiento quizás mejor de lo que se anticipaba al principio. Si hablamos de la economía española, en términos relativos con el resto de Europa y otros lugares, el comportamiento ha sido positivo, claramente empujado por el turismo, decía el motor, el 70% de la contribución del crecimiento viene de esta industria. Y la pregunta para ti es, ¿cómo veis desde CaixaBank el año 24 y cómo veis esta contribución del turismo, si va a estar en estos términos o si hay algún riesgo, alguna oportunidad ahí? Sí, como tú bien comentas, Juan, estamos en un mundo de cambio extraordinario, en el cual por razones de tiempo no me quiero detener, pero estamos asistiendo a unos cambios de las cadenas de suministros con componentes, además, geopolíticos que realmente están cambiando también las visiones del mundo, de un mundo multilateral a un mundo bilateral. Estamos viendo el afloramiento del proteccionismo y también del intervencionismo de los Estados. Pero bueno, en ese contexto general, yo creo que el año 2023 para la economía española ha sido un año bueno. Es más, yo recuerdo que hace un par de veranos hubo una serie de personas que estaban además opinando fuertemente de que después del verano íbamos a tener una profunda recesión. Yo estaba en el terreno de los optimistas porque no entendía muy bien por qué íbamos a tener esa recesión tan abrupta y repentina, ¿no? Pero tengo que reconocer que, dicho eso, en el año 2023 la economía española me ha sorprendido, con un crecimiento que ha estado bien, en los entornos del 2,5 o 2,6%, no sé lo que al final quedará. Es cierto también que a lo largo del año 2023 estamos asistiendo a un proceso de desaceleración que probablemente continúe en la primera parte del presente ejercicio. Nosotros estamos viendo, en todo caso, una economía española creciendo en los entornos del 1,4% en el año 2024, es decir, menos que el año 2023, pero cuando uno compara el 1,4% con lo que está alrededor en Europa, no está mal.
y desde el punto de vista del mercado laboral también estamos visualizando un mercado laboral razonablemente estable. Sin embargo, a mí me parece que estas visiones de corto plazo hay que complementarlas con visiones de mayor temporalidad, ¿no? Y cuando uno analiza lo que ha sido la economía española desde el año 2008 hasta el año 2022, 2023, pues uno constata que el crecimiento de la economía española ha sido muy escueto. En términos de renta per cápita, en este periodo, nosotros hemos crecido en el entorno del 16-17%, mientras la Unión Europea ha crecido el doble. Solo lo hemos hecho mejor que Grecia. Y si le quitamos la inflación, la renta per cápita real de la economía española, pues es muy parecida a la que teníamos en el año 2008. Y a mí me parece que profundizar en este punto y hablar de la necesidad de crecimiento, de aflorar y afrontar un futuro de crecimiento, me parece fundamental en las prioridades de la agenda, porque es la única manera de sostener la financiación del estado de bienestar. Pues bien, cuando uno mira al futuro y dice cuáles son los motores de la economía española, pues es evidente que el sector turístico lo es, como lo ha sido en el año 2023. Realmente el año 2023 y el año 2022 han sido unos años excelentes. Ya sé que hay muchos hoteleros que no les gusta nada que se diga que han sido años excelentes y no estoy mirando al presidente de Esteltur, pero tengo que decir que han sido excelentes en el año 2022 y el año 2023. Y esto es magnífico porque eso lo que ha permitido es que el PIB del sector turístico esté muy por encima del prepandemia. Y además ha permitido algunos datos cualitativos que a mí me parecen, hablando de turistas extranjeros, que me parecen extraordinarios, ¿no? A mí me parece extraordinario que tengamos cifras récord por encima del año 2019. Me parece extraordinaria la capacidad de recuperación que hemos tenido y me parece extraordinario si se confirma que hayamos sido el año pasado el país del mundo, pasando a Francia como receptor de turistas. Y cuando uno mira al 2024, pues yo creo que el 2024 vamos a seguir teniendo un crecimiento en el sector turístico. Nuestras previsiones es que el sector turístico crezca pues, a una velocidad más o menos el doble de la velocidad que va a tener la economía española en su conjunto. Y yo estoy de acuerdo en que hay retos muy importantes, retos en el corto plazo, que ocurrirá con las economías europeas, y retos en el medio plazo, que son en definitiva los que se están analizando aquí, pero también creo que hay puntos fuertes muy relevantes. El principal punto fuerte, me parece, del sector es la capacidad de management que tiene. En segundo lugar, creo que la posición geoestratégica española también es un punto fuerte muy relevante. Y hay un tercer aspecto que yo lo estoy mirando con gran optimismo e ilusión, que tendrá un efecto, que está teniendo un efecto, que tendrá un efecto en el medio y largo plazo, pero que a mí me parece muy relevante, y es la desestacionalización del turismo en este país. Por lo tanto, cara al año 2024 creo que tenemos que ser optimistas, cautamente optimistas, razonablemente optimistas, pero optimistas. ¿Y cómo juega? Porque esta es una de las grandes preguntas, ¿no?, que puede incidir en todo esto. ¿Cómo juegan los tipos de interés? Sabes que no solo influye en la confianza del consumidor, la capacidad adquisitiva, por tanto la demanda, pero también en el coste financiero de las empresas, que en el sector turístico en particular, tras pasar por el periodo de COVID, en algunos casos el endeudamiento fue muy relevante, ¿no? Creo que los datos de Esteltur hablan este año de un crecimiento del coste financiero en torno al 20%. Sí, bueno, yo lo que creo es que efectivamente la evolución de tipos de interés es absolutamente dependiente y va a ser absolutamente dependiente de la evolución de la inflación. Y cuando hablamos de la evolución de la inflación, a mí siempre me gusta recordar que tenemos que ser muy humildes, porque cuando uno mira las previsiones de los servicios de estudios, de los think tanks más importantes en los 20 últimos años, la verdad es que el grado de aproximación a la realidad ha sido manifiestamente mejorable, ¿no? Y por lo tanto, cuando uno proyecta el futuro, pues tiene que hacerlo con humildad. Pero sí es cierto que, hablando de los tipos de interés, yo creo que hubo un mal diagnóstico en los primeros momentos de la inflación por parte de los bancos centrales, es evidente. Pensaron que era una cuestión más coyuntural que
que otra cosa, y como consecuencia de eso, y al ver que tenía un contenido muchísimo más estructural, bueno, tuvieron que reaccionar de forma muy abrupta. Fue el caso de la FED o fue el caso del Banco Central Europeo, al que asistimos a 10 subidas seguidas. La verdad, y además me parece bien, yo creo que era lo correcto, había que anclar las expectativas de inflación dentro de los agentes, ¿no? Pero dicho eso, creo que también la inflación nos está sorprendiendo positivamente, pero todavía está lejos de los objetivos que tienen los bancos centrales. Los bancos centrales, tanto la FED como el Banco Central Europeo, están aspirando a tener inflaciones en el entorno del 2%, y la inflación subyacente en Europa y en España pues está claramente por encima del 3%, está el 3,7, 3,8%. Por lo tanto, bueno, vamos a ver lo que ocurre. Lo que sí es cierto es que con los datos de inflación los mercados han reaccionado de forma muy positiva. Realmente, con los datos últimos de inflación, los mercados lo que han hecho es descontar que los tipos de interés van a tener una bajada mucho más rápida de lo que estaba prevista. Y de esa forma, los mercados hoy están descontando que a finales de este año el Euribor a 12 meses, que yo creo que es la variable con la que todos nos vemos más identificados, pues esté situada en el entorno del 2,5 o 2,6%. Aquí quiero advertir dos cosas. En primer lugar, que este posicionamiento de curvas está teniendo una gran volatilidad, y quiero advertir también que, desde mi punto de vista, para lo que sirva, es un tema simplemente personal, hombre, yo creo que el abatimiento de la inflación todavía le queda recorrido y todavía le quedan emociones, ¿no? Pero dicho eso, a mí sí creo que hay un tema muy importante a enfatizar, ¿no? Y es el nivel de impagos que estamos visualizando. Nosotros en el sistema bancario, esto es predicable de CaixaBank, pero también en general de todos los bancos, lo que estamos contemplando y estamos viendo es que los niveles de impago están muy contenidos, tanto en el mundo de las familias como en el mundo de las empresas. Y están muy contenidos, y muchas veces suelo reflexionar por qué están tan contenidos, porque yo tenía la previsión, la idea de que íbamos a tener un incremento de morosidad. Y una de las razones fundamentales que yo creo que explican esto es el extraordinario desapalancamiento, el extraordinario desendeudamiento que ha realizado la economía española y muy en concreto la empresa española. La empresa española está hoy en unos momentos desde el punto de vista de fortaleza financiera mucho más sólidos que lo que estaba en el año 2010-2011. Y voy a dar simplemente dos datos porque me parece que son relevantes. En el año 2010 el crédito a las empresas representaba el 140% del PIB, es decir, teníamos 1,4 veces más crédito que PIB. Eso estaba muy por encima de la media europea. Hoy ese 140% se ha convertido en un 86%, que está por debajo de la media europea, que está en el 90 y tantos. El esfuerzo que ha hecho el empresariado español en fortalecer la situación financiera de sus empresas, primero, me parece que es muy remarcable y, en segundo lugar, me parece que es la razón fundamental que está detrás de estos contenidos niveles de impago que estamos viviendo. Oye, sé que además has estado hablando recientemente, y bueno, en tu trayectoria, mucho de este tema del empresariado español, de la función que juega, etcétera. No sé si tienes aquí alguna reflexión adicional que quieras hacer. Sí, yo suelo hablar mucho del empresariado español, del empresariado en general, ¿no? Por supuesto, yo creo mucho en los desarrollos de relación público-privada, por supuesto que sí, pero no nos tenemos que olvidar de la figura fundamental que significa el empresario. El empresario, al final, son las personas que están asumiendo los riesgos, unos riesgos para cumplir sus sueños, para cumplir sus proyectos. Los empresarios, en definitiva, son los que crean la riqueza en una economía de mercado. Los empresarios, en definitiva, son los que cambian las reglas de juego. Nosotros vivimos momentos de incertidumbre, como hemos comentado y tú comentabas al principio, y esos momentos de incertidumbre, por supuesto, crean ansiedad, por supuesto que sí.
Pero los momentos de incertidumbre, que son momentos de ruptura de statu quo, es cuando realmente afloran las oportunidades. ¿Y quién se beneficia de esas oportunidades? Pues aquellos agentes que entienden el cambio y que son intrépidos y tienen la valentía suficiente para tomar decisiones. ¿Y quiénes son esos agentes? Los empresarios. Y eso me parece que es muy importante transmitirlo a la sociedad. Cuando esta idea global la bajo a la realidad del mundo turístico, pues también quiero mostrar mi admiración. Pero no es una admiración teórica, es una admiración que se basa desde hace muchos años y que la contrasto en el corto plazo. Yo recuerdo, y antes lo estábamos comentando en el café, cuando yo tuve en un momento determinado la responsabilidad de la expansión en Latinoamérica de BBV. Y recuerdo que me solían decir que qué importante es que los bancos se internacionalicen, que sean empresas que se internacionalicen en Latinoamérica y que marquen la pauta de los demás sectores. Yo siempre decía, no nos confundamos, nosotros no somos los primeros fueron los hoteleros. Los hoteleros fueron los que llegaron. En segundo, eso está en el pasado, pero también muestro mi admiración sobre el mundo empresarial de los hoteles y el turismo con la gestión que hicieron del COVID. Y muestro también mi admiración con la capacidad que han tenido en el año pasado y el anterior en gestionar una recuperación tan rápida que no es sencillo, y gestionar también una situación de inflación compleja. Y también quiero mostrar mi admiración cuando en un foro tan importante como este, en lugar de congratularse de la situación actual y lo bien que va el año 22, el 23 y probablemente el 24, se haga una reflexión muy, muy profunda sobre los retos a medio y largo plazo que tiene el sector. Y todo ello pues, me reafirma en la importancia de la figura del empresario. Es más, yo tengo para mí que para una sociedad próspera, para una sociedad sana, una sociedad de creación de riqueza, valorar y promocionar los valores del empresariado son un elemento absolutamente clave y fundamental. Muy bien, muchas gracias. El tiempo vuela, nos va quedando menos, pero sí quería preguntarte, hablando de retos, uno de los temas que siempre están en la mesa es el empleo. En España se da una paradoja y es que, habiendo un número de desempleados relevante, también hay puestos que no se cubren, ¿no? 150.000 se habla en todas las industrias, pero es verdad que turismo en particular es una de estas industrias donde está costando más trabajo, a pesar de que el comportamiento es muy bueno. Este año se han generado casi 100.000 empleos, la subida del salario medio en la industria ha sido cerca del 5%, la temporalidad ha bajado, etcétera. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué cuesta tanto trabajo? ¿Qué se puede hacer para mejorar esta reputación y atraer el talento a esta industria? Yo, efectivamente, no puedo estar más de acuerdo contigo, Juan, que una de las grandes disfuncionalidades que tenemos en nuestros mercados económicos es el del mercado laboral. Nosotros tenemos unas altas tasas de empleo inaceptables en el mundo juvenil, por ejemplo, y al mismo tiempo, si yo pregunto hoy en esta sala cuál es el principal problema que tienen muchos de vosotros, que tenéis muchos de vosotros, pues hablaríais precisamente de la falta de personas, ¿no? Y aquí hay un elemento que me parece que es clave para el futuro de nuestro país, que es la disfuncionalidad de habilidades que tenemos entre la oferta y la demanda de trabajo. Y además, cuando uno mira al futuro, el reto va a ser extraordinario, porque el cambio de habilidades y el alargamiento de las vidas laborales nos van a obligar a esfuerzos realmente muy, muy notables, ¿no? Dicho eso, creo que hay cuestiones muy, muy importantes a enfrentarnos a ellas. Y una de las cuestiones es el fortalecimiento de la formación profesional. Yo creo que el fortalecimiento de la formación profesional es clave para la actual economía española, pero es clave para este sector de manera evidente. Y es cierto que ha mejorado mucho. Es cierto que 1/3 de los alumnos de enseñanza posobligatoria, 1 millón de alumnos, la formación profesional hoy cuenta con 1 millón de alumnos. Pero cuando uno analiza dentro de ese millón de alumnos quiénes están centrados en las ramas de hostelería y turismo, el porcentaje es solo del 4,5%, es decir, de 45.000.
Y el observatorio, nuestro observatorio en la Fundación por la Formación Profesional que tenemos en CaixaBank, dice que de aquí al año 2035 vamos a necesitar como 1.300.000 puestos de trabajo, trabajadores en este sector, como consecuencia, por un lado, de los crecimientos, pero, por otro lado, de las jubilaciones. Eso significa 100.000 personas todos los años, y eso significa un reto. Y es un reto de atracción. Y dentro de ese reto de atracción, y esto también se puede aplicar a otros sectores, partiendo de la base que en nuestro país tenemos unas políticas activas de empleo que no funcionan, yo creo que los empresarios tenemos que ser conscientes de que nos tenemos que involucrar en este proceso. Y la forma de involucrarse en este proceso son múltiples, pero como andamos mal de tiempo, hay un aspecto que para mí es fundamental, que es la formación dual. Nosotros nos tenemos que involucrar en la formación dual. Los empresarios, en las situaciones actuales, no podemos hacer outsourcing y dejación de esta responsabilidad. Estamos empezando a hacer pinitos en la formación dual, pero desde luego estamos muy alejados de experiencias como son las centroeuropeas, Alemania, Austria y Suiza. Y si en algún sitio es aplicable la formación profesional dual, creo que es en este sector. Y a mí me parece que enfocar ese tema, pues sí sería positivo para todos, la verdad. Muy bien. Bueno, presidente, me temo que somos lo único que nos interponemos entre un café y esta paciente audiencia. No, entonces cual, estamos perdidos. Podríamos hablar mucho más, pero bueno, creo que ha sido muy interesante. Muchas gracias a todos. Gracias. Muy bien, gracias.